Ya empezamos. Si pueden ver la pantalla, Sí, doctor. bueno, vamos a ir empezando, ¿eh? Este, el laberinto membranoso, que es donde nos quedamos, son todas aquellas partes blandas, membranosas, dentro del laberinto óseo, que están flotando en un líquido perilinfático como amortiguador dentro del área ósea y el laberinto membranoso. Y ahí está el vestíbulo membranoso, los canales semicirculares y el caracol membranoso. Ya sabemos que el vestíbulo tiene utrículo y sáculo. El utrículo más cercano a los canales semicirculares, el sáculo más cercano a la cóclea. Aquí está el laberinto membranoso con todos sus elementos, el nervio coclear, el nervio vestíbulo coclear, o sea, tiene el área, lo que se llama el equilibrio, semicircular superior e inferior, el nervio facial y luego el coclear. Los canales semicirculares, utrículos, sacos. El laberinto membranoso es un conjunto de sacos y de ductos suspendidos en el laberinto óseo, contiene la endolinfa por dentro y la polilinfa por fuera. Los conductos semicirculares membranosos se abren en el utrículo. Aquí está. Aquí está el utrículo. A través de 5 aberturas, porque hay una cruz común, acuérdense, la unión posterior del canal semicircular superior y del posterior. El utrículo se comunica con el sáculo a través del conducto utrículo sacular que sale del conducto endolinfático, que está acá. Es esto.
Este es el conducto endolinfático que termina en el saco. El utrículo y el sáculo presentan áreas especializadas de epitelio sensitivo denominadas máculas o manchas, que están llenas de otolitos. El conducto endolinfático emerge a la fosa craneal posterior y forma el pozo ciego denominado saco endolinfático, donde se acumula el exceso de endolinfa. Por eso, cuando hay una hidropesía endolinfática, se genera un Menier o una triada de Menier, porque hay una hidropesía, está funcionando mal el saco, es una excesiva producción de líquido o una dificultad para el drenaje y la fluidez del líquido. Entonces hay una nidros laberíntico y eso provoca mareo o triada de Menier. El vestíbulo membranoso se forma de dos vesículas, utrículo y sáculo, es una parte del conducto coclear y el conducto endolinfático. Aquí están. La estructura de la cóclea, miren, aquí está el famoso modiolo, que les decía yo que es como un tornillo, y ahí va el ganglio espiral dando vueltas con el borde seccionado para que lo vean, y el ganglio espiral aquí va subiendo en cada vuelta. Aquí está la lámina espiral ósea, que pertenece al modiolo, que es la parte central que le da sostén a estas vueltas, y aquí está el nervio coclear. Entonces, este detalle lo sacan de acá, de un corte transversal de la cóclea, donde vemos los tres conductos, el vestibular, el timpánico y el coclear. Aquí está la cápsula óptica ¿no? Del oído interno. Y aquí están las rampas que comunican a través del helicotrema, que es la parte más superior, de acá de la lámina. Luego, si hacemos un corte a este nivel, en la cóclea vamos a observar esto. Está la rampa vestibular y el conducto coclear, y está dividido por la membrana vestibular o membrana de Reisner. Ya habíamos dicho que son dos hileras muy delgadas de células. Aquí está la membrana tectoria, que se comunica con las células ciliadas, con los cilios de las células ciliadas, tanto internas como externas. Las de Hensen, que son de sostén, el ligamento espiral, que aquí lo vimos, ¿sí? Lámina espiral con el ganglio espiral y el ligamento espiral dando vuelta a través de el marco del modiolo y la lámina espiral ósea, que es como un tornillo, forma una forma de un tornillo. Aquí están las células pilosas o internas, aquí están las externas, estas son las externas, estas son las internas. Aquí está el surco espiral interno, ¿sí? Y las células limitantes, que son las que le dan la forma al surco interno. La membrana vestibular y la membrana basilar o basal, ¿no? Básicamente. La cóclea es un conducto espiral que son como 2,5, ya siendo muy estricto, 2,75 veces ampliado sobre sí mismo, pero para fines prácticos 2,5 vueltas basales. Luego, el largo es de 3,5 centímetros o 35 milímetros. ¿Qué les llama la atención? Pues una de las medidas del largo del conducto aditivo externo, una de las medidas, no las dos. Y luego también una similitud con el largo de la trompa de cóclea. Entonces, más o menos nos podemos acordar como técnico el largo de la cóclea, si la estiramos, estas 2,5 vueltas o 2,75 para ser estricto, y el diámetro es de 15 milímetros, 1,5 milímetros. Es el doble de lo que tendría un canal semicircular. Si recuerdan, el diámetro ya lo vimos. Tiene en su interior 3 ductos, una rampa vestibular con perilinfa, una timpánica con perilinfa, que se unen en el licotrema, y la rampa media conducto coclear con endolinfa. Aquí está el estribo, vibrando en la ventana oval, es aquí está la platina del estribo con su supraestructura, y en este momento, esta escala vestibular está llena de perilinfa y hace la onda viajera hídrica e hidráulica a través de la cual la estiramos para que vean los 2,75 vueltas o las 2,5 vueltas basales, que son 3,5 centímetros. Ven, la onda viajera va estimulando a esta membrana, ¿sí? ¿Sí? A esta membrana que divide el laberinto membranoso coclear, la rampa media o coclear, con la rampa vestibular.
y entonces aquí está la membrana de Raynaud. Gira la linfa aquí, llega al helicotrema y descarga por el laberinto, ¿cómo se llama? Por el conducto timpánico. Ese es el conducto coclear, y aquí se vería en azul, con todos sus elementos, la membrana tectoria, el órgano de Corti, las células internas, las células externas, la estría vascularis y las células de sostén, ¿no? Y aquí está la cortilinfa, aquí está la membrana basal o basilar, la escala timpánica llena de perilinfa. Esta es una diapositiva muy bonita, muy esquemática. La cóclea, la membrana de Raynaud o vestibular, separa la rampa vestibular del conducto coclear. La membrana basilar separa el conducto coclear de la rampa timpánica. El helicotrema es el extremo superior de la cóclea y comunica ambas rampas, la vestibular y la timpánica. El órgano de Corti genera impulsos nerviosos como respuesta a las vibraciones sonoras sobre la membrana basilar. Al moverse, estimulan las células ciliares que producen impulsos eléctricos y las fibras nerviosas transmiten al cerebro. Esa es una de las funciones más importantes del oído interno, ¿no? Los impulsos eléctricos traducidos a estímulos, ¿no? O el movimiento traducidos a estímulos eléctricos y codificación y decodificación del sonido. La vía acústica tiene fibras auditivas del órgano de Corti, van al ganglio espiral, al nervio coclear, a los núcleos cocleares del tronco encéfalo y al lóbulo temporal, que es la corteza auditiva primaria. Aquí tenemos otro corte sagital muy bonito, donde vemos la porción membranosa de la cóclea. Aquí está la parte membranosa. Este es el ganglio espiral, con todas sus terminaciones nerviosas acá. Es la membrana basilar o basal, la cortilinfa, o sea, el triángulo, el conducto interno de Corti, la membrana de Raynaud, la rampa vestibular, la rampa timpánica y la estría vascularis en esta zona, la membrana tectorial, las células ciliares, 3 hileras para las externas, 1 hilera para las internas. Aquí está la endolinfa y lo demás es perilinfa. Miren, un acercamiento de la membrana tectoria, una célula pilosa interna, unas células pilosas externas, los cilios, su quinocilio con sus demás componentes, con el órgano de Corti está encima de la membrana basilar, el nervio que entra por aquí, el túnel de Corti, y cómo va inervando las primeras ramas nerviosas a las células ciliares internas y externas. Y aquí, si volvemos a estirar la cóclea, vamos a encontrar que el canal auditivo recibe el estímulo o el impulso o la presión sonora o del sonido en el tímpano, lo transmite al martillo, al estribo. Algunos entran directamente y llegan a la ventana redonda, y entonces este efecto de pistón hace que se mueva la zona viajera o la onda viajera líquida dentro de la rampa vestibular. Y entonces esta onda viajera, vean cómo hace una forma de onda, va haciendo que se mueva la membrana de Raynaud y estimula a la membrana basilar. Y cuando regresa el líquido por la rampa timpánica, también forma unas ondas aquí así, y que estimulan a la membrana basal y hace que también tenga este movimiento que se ve aquí dentro del órgano del ducto interno o de Corti, ¿no? Aquí vemos al oído externo, de acá, de la membrana timpánica hasta el vestíbulo es el oído medio y de acá es el oído interno. La rampa vestibular está en contacto con la ventana oval, aquí está, y la rampa timpánica con la ventana redonda, y el sonido se transmite del pabellón al conducto auditivo externo, tímpano, cadena de huesecillos, y la ventana oval, rampa vestibular, rampa timpánica y ventana redonda. Finalmente ahí termina el ciclo. Aquí tenemos una microfotografía esquemática de las células de soporte, las fibras nerviosas del ganglio espiral, ¿no? Y luego tenemos acá el arco de Corti que forma el tubo de Corti interno, la cortilinfa, las células de sostén, el soporte, las células de sostén, las células de apoyo basal, la membrana basilar, la membrana tectoria, la escala media y
las células ciliadas externas y las células ciliadas internas. Y aquí tenemos también la estría vasculares. Y esta es la microfotografía de donde se sacó este esquema. Es una maravilla. Vean cómo tiene una hilera de células ciliadas internas y 3 de células ciliadas externas, y cómo se ven las membranas y el órgano de Corti acá. El laberinto posterior, la función de este receptor es la mantención del equilibrio y consta de dos zonas: vestíbulo, compuesto del sáculo y utrículo, acá, y conductos semicirculares, que son tres, que parten del utrículo y están dispuestos en tres planos, con ángulos de 90 grados entre sí, anterior, posterior, lateral o horizontal, o externo. El utrículo y el sáculo se encuentran en un órgano receptor denominado mácula, forma una célula receptora sensoriales ciliadas, y la mácula o la mancha se encuentra recubierta por una membrana gelatinosa que es neuroepitelio y que contiene gran cantidad de cristales de carbonato cálcico. Esos son los otolitos o las otoconias. Y estos actúan por gravedad, por eso esa área forma las velocidades lineales, horizontales y verticales gracias a la gravedad que actúa en la mácula de los otolitos, que son cristales de carbonato cálcico, muy susceptibles a los cambios de gravedad que estimulan a las células ciliadas. Los conductos semicirculares presentan una dilatación, que son ampollas, y la célula sensitiva de Calla origina en su interior la cresta ampular. De las máculas y de las crestas ampulares se forman las fibras sensitivas del nervio vestibular. De las máculas, o sea, lo que está en el vestíbulo, y de las crestas ampulares, ahí salen las fibras sensitivas del nervio vestibular, las primeras neuronas. Y aquí tenemos un sistema vestibular donde está el área de vestíbulo, y vemos aquí, por ejemplo, sacan de una de las ampollas, en este caso la ampolla del canal semicircular posterior, se ve esto como este corte. Aquí entra el conducto semicircular, aquí sale el líquido, y este movimiento hace que se mueva esta cúpula, ¿sí?, que es la cresta que está en la ampolla, cresta vestibular. Y aquí es un área nerviosa, las células ciliadas con sus cilios, el haz de cilios, y la cúpula, que es un elemento discoide que está sometido al movimiento de los líquidos linfáticos que encontramos acá. Luego, si sacamos de acá ¿cómo se llama?, del sáculo, una ampliación, vamos a encontrar aquí a los quinocilios y a los estereocilios, las células ciliadas, que tienen dos formas, unas de botella y otras rectas, y las fibras nerviosas, la membrana basal que está aquí, las células de soporte en verde, y la célula ciliada tipo 2, y hay otra de tipo 1, ¿no? Esos son los estereocilios, y el otro es el quinocilio. El quinocilio es uno, y el estereocilio son varios. Y entonces, aquí arriba, la gravedad actúa sobre esta membrana de otoconias, y ya sabemos que son depósitos de carbonato cálcico, de cristales de carbonato cálcico, y esta es la membrana otolítica, que está compuesta por un gel y por un sol, ¿no? Estos solamente tocan a una de las capas y hacen que se mueva el líquido entre estas componentes de otoconias, ¿sí?, otolitos y células ciliadas, los cilios de la célula. Y aquí vemos una demostración de la cresta del canal horizontal para los movimientos circulares, que es el laberinto posterior, y aquí para, ¿cómo se llama?, para el movimiento horizontal también, pero, ¿cómo se llama?, en rotación. Y estos son movimientos angulares o circulares, que están dados por las máculas de los canales semicirculares que están en la dilatación ampular de cada uno de los conductos semicirculares. Y aquí estamos hablando del utrículo y del sáculo. En la mácula se da en la posición recta las velocidades angulares o los movimientos angulares verticales. En cambio, cuando se mueve la mácula, pues se mueve por gravedad las otoconias y hacen que giren hacia un sentido u otro los estereocilios y con ellos los quinocilios. Y esto provoca la respuesta. El canal semicircular tiene una ampolla que tiene estructuras sensoriales hasta aquí, esta es la cresta, y el vestíbulo posee dos espacios, utrículo y sáculo, que tienen otra estructura llamada mácula o mancha, que está llena de
neuroepitelio cubiertas por cristales de carbonato cálcico, que son los otolitos o las otocondrias. Esto tiene que ver con los movimientos lineales horizontales para el ventrículo y para el sacro verticales. Y estos son con los movimientos horizontales o angulares o rotatorios de la cabeza del paciente. En la fibra del utrículo y los conductos vestibular anterior y lateral, el nervio vestibular superior, las fibras del sacro y condicionan el vestibular posterior. El nervio vestibular inferior llega a los ganglios vestibulares de Escarpa para ambos formar el nervio vestíbulo coclear. Esta es la distribución nerviosa del oído interno. La perilinfa y la endolinfa. La perilinfa dentro de las formaciones blandas del laberinto membranoso y las paredes del laberinto óseo. Es, digamos, el amortiguador. La composición iónica es similar al medio extracelular, rica en sodio, 140 y cobre potasio de 5 y calcio 2.5. Ocupa la rampa timpánica y la rampa vestibular. Los líquidos del oído interno, como la perilinfa, tienen un líquido claro, incoloro como el agua. Todos los espacios linfáticos se comunican entre sí, por lo que forman una sola masa líquida. Hay dos tipos de perilinfa, similares al líquido cefalorraquídeo. Fuente de la perilinfa vestibular del plasma a través de la barrera hematoperilinfática y la fuente perilinfática timpánica del líquido cefalorraquídeo. Una es vestibular y la otra es timpánica. La endolinfa se encuentra dentro de las cavidades que forman el laberinto membranoso. En el líquido de la rampa medio canal coclear o de Corti tiene una composición única, rica en potasio, al revés de los otros, 150 y sodio 1. 20 a 30 son excretados por la estrella vascular y poseen un potencial positivo de más 80 milivoltios. Es decir, esa es la tensión que forman las estructuras para que no se colapsen. Solo la superficie del órgano de Corti, estereocilios de las células ciliares, están inmersas en monolinfa. Solamente la superficie del órgano de Corti, los estereocilios de las células sensoriales. Solo esas, los demás tienen perilinfa. Aquí están los líquidos internos, en la perilinfa, que es la azul, y en la endolinfa, que es la verde. 80, ¿cómo se llama? Milivoltios de tensión, de presión eléctrica para mantener esta turgencia, y el sodio mayormente en la perilinfa y el potasio mayormente en la endolinfa. Hay algunos iones de cloro respectivamente que más o menos están equilibrados, y el sodio acá es muy poquito y muy grande en la perilinfa. Los líquidos del oído interno, la endolinfa se genera a partir de la perilinfa. Ojo, en potenciales endococleares es la suma de los dos potenciales. Potencial positivo por secreción del sodio por la estrella vascular, 120 milivoltios, y potencial negativo por la difusión pasiva de iones de potasio de las células ciliadas, que son 40 milivoltios. Esta suma de potenciales es lo que da el efecto. Irrigación del oído interno, de la cápsula óptica, depende del sistema carotidio. La irrigación del laberinto membranoso depende del sistema vértebro-basilar. Las arterias, ramas de la arteria auditiva, son ramas del tronco basilar. Y las venas, vena auditiva interna y del acueducto del vestíbulo y del acueducto del caracol. La arteria cerebelosa antero-inferior, la auditiva interna, la coclear común, aquí está la arteria auditiva interna, ¿sí? La arteria vestibular anterior, ¿sí? Aquí está la arteria coclear común y los canales semicirculares que están irrigados por el área vestibular anterior. Ahora fíjense bien, aquí el problema es que no hay ramas colaterales. Si hay un evento hemorrágico en una de estas arterias o trombótico, deja sin irrigación esa parte y con disfunción. Por eso están los famosos acúfenos permanentes o la sensación de inestabilidad crónica no compensada o la falta de compensación central de los vértebros. La irrigación del oído interno depende del sistema vértebro-basilar, la arteria cerebrosa media irrigada el laberinto por la rama auditiva interna que se divide en vestibular anterior y en coclear y se ramifica en las arterias vestíbulo-cocleares. Esto ya lo vimos acá. La arteria vestibular anterior irriga mácula del utrículo, parte del sáculo, ampollas y paredes membranosas de los canales superior y lateral, y la pared superior del utrículo y del sáculo. La arteria coclear irriga tres cuartas partes superiores de la cóclea
La arteria vestíbulo coclear irriga una cuarta parte restante de la cóclea por su rama coclear. La rama vestibular de la arteria vestíbulo coclear irriga mácula del sacro, parte inferior del utrículo del sacro, así como la ampolla y las paredes membranosas del canal semicircular posterior. Y aquí está la distribución. Como ven, no hay gran cantidad de ramas colaterales. Si hay un colapso en alguna de esas, deja con isquemia y con infarto o con isquemia, básicamente toda el área que esté irrigando alguna de las ramas. Las venas, pues va por 3 vías: auditiva interna, acueducto del vestíbulo y del caracol, para fines prácticos. El nervio son 2 ramas del nervio acústico, rama del coclear vestibular y el octavo par craneal. Ahora vamos a hablar sobre la fisiología. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Me escuchan bien? Ninguna pregunta, doctor. Correcto. Entonces vamos a hablar sobre la fisiología del oído externo. El oído externo capta el sonido y aumenta la sensibilidad total auditiva. Y también ayuda a localizar el sonido. Y el conducto pues sirve de resonador. Ya sabemos que a 1000 Hz resuena perfectamente bien y transmite esas frecuencias con más facilidad. ¿Qué es el pabellón? Pues es un área de captación. La concha concentra el estímulo sonoro o la presión sonora y lo vibra el canal auditivo y lo transmite al tímpano. La fisiología del oído externo, los repliegues de la oreja ayudan a informar sobre las características de transmisión de diferentes frecuencias en relación al origen del sonido. Es decir, si tuviéramos nada más una concha lisa y plana, no tendríamos la capacidad de discriminar el sonido. Porque acuérdense que cuando tocan instrumentos, aunque sea la misma nota, cambia el tono. Y entonces distinguimos un violín de una guitarra o un piano de un trombón. Entonces, estos recovecos que hemos hablado de que si tiene el hélix, que la raíz del hélix, que la cola del hélix, que la parte superior del hélix, que el antihélix, que la fosa triangular y que la escafa, está aquí, la escafa y luego que no, que la concha y etcétera, etcétera, el trago, la cisura intertrágica y todo eso, pues tiene su función, porque nos permite discriminar la transmisión de las diferentes frecuencias en relación al sonido que recibimos y además tener una audición biaural nos permite localizar el origen de la fuente sonora. La fisiología del oído medio, el oído medio es un transformador o acoplador de impedancias. Incrementa la presión sonora para transmitir sin ninguna pérdida significativa desde el aire, el conducto auditivo externo a través de la membrana timpánica hasta los líquidos intralaberínticos, atravesando todo el oído medio hasta el oído interno. Esta es la función básica, es un acoplador de impedancias, básicamente. Ese es el oído interno, el oído medio y el oído externo. Esto es aire y aquí se hace energía. Esta energía aérea se convierte en energía cinética y esa energía cinética en energía hidráulica y posteriormente lo que hace el oído interno es traducirlo en energía eléctrica, ¿no? Es captador de potenciales eléctricos y transmisión y codificación de los sonidos. La impedancia es la resistencia que ofrecen los distintos medios a la propagación de la onda sonora a través del oído. Entonces, ¿dónde habrá más impedancia? ¿En los líquidos, en los sólidos o en el área gaseosa, en el aire? Pues claro que en el sólido, ¿no? Hay mayor impedancia, pero también habrá más resonancia, porque vibra mucho más tiempo por el elemento que es más denso. Las partículas están más juntas unas entre otras y por eso es el elemento más consistente, más duro, más denso. En cambio, en el sonido, en el aire, pues las partículas están muy dispersas entre sí y su transmisión es diferente. La impedancia es la resistencia, es lo contrario a la compliancia o complacencia, para que no se les olvide. Y por eso hay un estudio que se llama impedanciometría que mide la resistencia que ofrecen los medios en el oído externo, medio e interno a el paso de la presión sonora a través del oído. El medio aéreo es un
conducto aditivo externo, el sólido es el bloque timpanosicular con todos los músculos, ligamentos de sostén, la cadena de huesillos, la presión del oído medio a través de la trompa de Eustaquio para igualar. Todo eso forma un medio sólido en total, principalmente el bloque tímpano osicular. Y el medio líquido, pues los líquidos laberínticos del oído interno. Las ondas sonoras tienen que vencer una resistencia que depende de tres factores: la masa, la rigidez y el roce o la fricción. Entre más roce o fricción y entre más tiempo esa roce, esa fricción, pues es menor la fuerza, la intensidad y también el tiempo y la distancia. El roce o fricción del sistema timpanosicular de la propia cavidad timpánica. Esa es masa, rigidez y roce. Esto es la fisiología del oído medio, que tiene que ver con las ondas sonoras para vencer la resistencia de factores de masa, de rigidez y de roce. Los factores que modifican la impedancia del oído medio son de tipo estático y dinámico. Los estáticos, representados por la cavidad del oído medio, el tímpano y la cadena osicular y los ligamentos. El dinámico están dados por la actividad muscular endotimpánica, músculos del martillo, del estribo y los cambios de areación del oído medio a través de la trompa de Eustaquio. Ahora, el oído medio regula la baja impedancia del aire con la alta impedancia coclear, porque va del medio aéreo al medio líquido, que es superior, al concentrar la incidente presión del sonido de una gran área que es la membrana timpánica. Ya sabemos que es más o menos en promedio 1 centímetro de diámetro, lo que mide hacia uno mucho menor que es la ventana oval, y que hay una diferencia abismal, ¿no? Miren aquí la membrana timpánica, que tiene la presión de 0,6 centímetros cuadrados, perdón, la superficie. Donde va el martillo, estimula el yunque, que está el eje de giro de la palanca entre el martillo y yunque, y el movimiento que hace de palanqueo, y la ventana oval, que es de 0,04 centímetros cuadrados. Vean la diferencia, es entre 17 y 21 la diferencia. Entonces,
pueden ver la pantalla de nuevo. Sí, doctor. Bueno, vamos a continuar. Entonces, los músculos del oído medio soportan y tensan la cadena osicular y protegen al oído interno de la sobreestimulación por ruido. Ya sabemos que es por el reflejo estapedial. Atenúan los sonidos enmarcados en marcadores de baja frecuencia. Eso es muy importante, que pueden interferir con la función auditiva. Por ejemplo, cuando estamos en un lugar donde hay mucho ruido, entonces una de las funciones del oído medio es atenuar estos sonidos en marcadores que están alrededor del murmullo. Van ustedes a un restaurante y hay un ruiderío impresionante y sin embargo ustedes pueden escuchar al de junto, al de enfrente, porque la propiedad de este oído medio es que todos esos sonidos de reverberación que están alrededor los calman para que no interfieran con la captación y la discriminación auditiva del lenguaje. Ayudan a preservar la sensibilidad para sonidos externos de alta frecuencia. Y vean, la diferencia entre 1, le daremos el valor a este diámetro, que es de 0.4, contra 17, que es el valor que tiene la membrana timpánica acá, que ya habíamos dicho que es de 0.25, algo así. Vean la diferencia. Y este es el eje de rotación de la palanca que está girando en este eje horizontal. Este es el eje de la palanca del sistema de fuerzas angulares y el ángulo que forma aquí y acá uno con otro. Esto se llama acoplamiento de impedancias. Cómo esta membrana tan grande en relación a esta otra membrana puede permitir que a través de este oído medio se transmita con cierta rigidez y intensidad la presión sonora para que no se pierda nada e incluso se puede llegar hasta aumentar un poquito y no se pierda nada, porque este medio es muy denso, que es líquido, y este de acá es aéreo, que es poco denso, sus moléculas están muy dispersas. La función funciona con 3 músculos. Tensor del velo del paladar es el principal encargado de la apertura de la trompa de Eustaquio. Acuérdense, el tensor del velo es el que abre la trompa, el rinofaringio. El elevador del velo contribuye a la dilatación del orificio faríngeo, la tuba de entrada. Claro, el salpingo faríngeo ayuda este músculo parcialmente a la apertura de la trompa de Eustaquio, ¿no? De la faringe a la trompa. Aquí está el elemento de los que estamos hablando. La porción cartilaginosa de la trompa de Eustaquio, habitualmente cerrada, se abre al deglutir, bostezar, estornudar y gritar. Al abrirse la trompa de Eustaquio, el aire que entra se iguala con la presión del aire externo y protege al oído de cambios de presión. La presión normal debe ser discretamente negativa y la presión de los gases puede influir en las hipoacusias. Aquí tenemos una presión similar tanto en el conducto auditivo externo, que es el medio ambiente, la presión barométrica externa, igualada a través de la trompa de Eustaquio en el oído medio, por lo tanto el tímpano está en posición neutra. Pero ¿qué pasa cuando hay un edema o una disfunción tubárica? Disminuye considerablemente el aire insuflado de la rinofaringe a través de la trompa de Eustaquio para aumentar o disminuir el colchón aéreo del oído medio, y entonces disminuye la presión, se retrae la membrana timpánica hacia promontorio, entra hacia el oído medio, hacia el tímpano, y entonces hay mayor presión barométrica externa, y esto ya da un desequilibrio. Las celdillas mastoideas juegan el papel que no se conoce exactamente, pero que puede servir como un buffer, aumentar la caja del tímpano, un buffer, un amortiguador, o un aumento del volumen aéreo de la caja del tímpano. El vestíbulo, en el oído interno, la fisiología es la región media del oído interno y tiene un extremo que es el caracol y el otro los canales semicirculares. Este es el vestíbulo. El estrechamiento se divide en 2 partes, sacro y ventrículo, ya lo habíamos visto. Y la fisiología del oído interno forma parte del sistema del equilibrio, resultado de la información que llega al sistema vestibular, que es el oído, a la visión, que es el ojo, y al sistema propioceptivo, que son los músculos, los huesos y la acción de la gravedad sobre nosotros. Esto es lo que nos da el equilibrio. Por eso cuando alguien está mareado y no está funcionando el aparato vestibular, se le recomienda no salga de noche,
porque nada más tiene el aparato visual y el propioceptivo para poder evitar una caída. O si entra un cuarto oscuro, primero encienda la luz y vaya usted ya con la luz hacia adentro, guiándose por el aparato visual y por el propioceptivo, ¿no? Por el propioceptivo. Y porque está disfuncionando el aparato vestibular, es un vértigo que tiene el paciente, es un mareo, una causa. El sistema vestibular tiene un ocular y un reflejo espino, ¿cómo se llama? Vestibular. El reflejo vestíbulo ocular o BOR es el cambio brusco de posición de la cabeza, no cambia la posición de la retina, es decir, mantiene la mirada en el punto de referencia fijo. Ustedes le dicen que vea al frente como en A, le gira la cabeza a la izquierda como en B, y luego regresan la cabeza a en medio como en C, y los ojos van a seguir el punto de su frente de ustedes sin ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando ustedes giran la cabeza en el D hacia el lado derecho y hay un retraso? Hay un retraso. Vean la mirada cómo se fue de frente hacia el lado derecho en D. En cambio en B no se mueve. Está al frente en A, izquierda del paciente, a izquierda del paciente, a la derecha nuestra en B, y los ojos siguen al frente, el punto de nuestra frente. Volvemos a regresar en C y el ojo está en medio, al centro, no se mueve. Pero cuando giramos la cabeza al lado derecha y hay un retraso en la recuperación, deja de vernos él y luego regresa a la mirada, ahí hay una patología. Reflejo vestíbulo ocular o BOR está fallando en esta área. Y aquí dice, las señales procedentes de los conductos semicirculares estimulados por el movimiento circular rotatorio en el cambio de posición de determinado sentido, ya sea a la izquierda o a la derecha, hacen que los ojos roten en el sentido contrario gracias a la estimulación e inhibición de los músculos oculares correspondientes, porque la musculatura de los ojos intrínseca y extrínseca son conjugados. Mientras se tensan unos músculos y otros se relajan, cuando se voltea la cabeza al otro lado, hacen lo contrario. El sistema propioceptivo es el efecto de la gravedad sobre la tensión muscular que está conectada a los músculos donde se conectan, ¿cómo se llama? A ese esqueleto, los músculos, y la gravedad, que es la fuerza que nos jala hacia el centro de la Tierra, la masa de la que formamos parte, ya sea en estado de reposo o en estado de movimiento, ¿no? Participa regulando la dirección y el rango de movimiento. Permite reacciones y respuestas automáticas, como por ejemplo el que patea un balón, no es su voluntad que levante el pie y que gire esto, ¿no? Eso lo hace automáticamente el sistema propioceptivo a través del reflejo ver, que es el vestíbulo, ya no es el BOR, que es el óculo vestibular, sino es el espino, el vestibular. Este reflejo, interviene en el desarrollo del esquema corporal en la relación con el espacio y sustenta la acción motora planificada, ¿no? Por eso cuando está afectado el equilibrio no es bueno meterse a nadar porque perdemos la orientación y menos a bucear, la orientación espacial. Luego, la coordinación de ambos lados del cuerpo, la mantención del equilibrio, la alerta del sistema nervioso central y la influencia del desarrollo emocional y el comportamiento del hombre. Por eso el desarrollo psicomotriz con estos reflejos, como es el ver, es muy importante para el desarrollo del niño. Los canales semicirculares son 3 tubitos arqueados en semicírculo, implantados en el vestíbulo y situados en 3 planos rectangulares de 90 grados en 3 dimensiones del espacio, y los canales semicirculares nos dan la noción del espacio, por lo tanto contribuyen al mantenimiento del equilibrio de la cabeza y del cuerpo. Aquí están las otocones, ¿no? En esta área. Luego están los canales semicirculares, el lateral, el posterior, el utreco. La cóclea, llamado cóclea, es un órgano que forma un tubo enrollado sobre un eje central llamado columela y que posee 3 cavidades, rampa timpánica, vestibular y coclear, separadas por membranas, la basilar y la membrana de Reiner. Aquí está, la de Reiner y la basilar, o basal, donde está encima el órgano de corte. La membrana basilar separa la rampa media, aquí está, la rampa media, de la rampa inferior y está construida por numerosas fibras, ¿sí? Que son cortas cerca de la base, aquí, y que van aumentando según su longitud, se va alejando a medida que da vuelta al vértice del mismo tornillo. En la membrana de Reiner, que es esta,
Es una fina capa de células que separa la rampa media de la rampa vestibular y la membrana basilar. La membrana de Rayleigh se une un poco antes de llegar al extremo del caracol, aquí se une, ¿no? ¿Sí? Dejando aquí un orificio que comunica la rampa vestibular de la rampa timpánica, que es el helicotrema, cuya cavidad están llenas de líquido denominado perilinfa. Y vean aquí, son dos hileras de células muy delgadas. El conducto coclear o rampa media, que es este, termina en fondo de saco en el vértice del caracol, ¿sí? Y en su interior está lleno de endolinfa. Residen los órganos de Corti encargados de captar las vibraciones sonoras y transformarla en impulsos nerviosos. Esta es la función del oído interno. El órgano de Corti, fundamentalmente, en la propiocepción del proceso auditivo en general. Aquí está la membrana tectoria y el sentido de la fuerza, pero también se puede mover de arriba a abajo según la onda viajera alrededor de los túneles, tanto vestibular como el túnel timpánico. Las células externas, los cilios, los estereocilios, los quinocilios, la membrana basilar y el nervio auditivo, que sale del ganglio espiral. Las células ciliadas cocleares tienen la función de formar señales acústicas a señales acústicas mecánicas cortilinfáticas y de estas señales electroquímicas dirigidas al área receptora auditiva de la corteza cerebral. Entonces, ¿qué hacen? Son transductores de la corriente eléctrica en corrientes electroquímicas, ¿no? Para poder dar una respuesta de codificación y decodificación a las áreas centrales o superiores de la corteza cerebral. Las células ciliadas internas existen en un número aproximado de, acuérdense que es una sola hilera, y son estas de acá, estas. Son 4.000 alineadas en una única hilera sobre la cara interna de las células columnares internas. Son estas. 4.000 en promedio. Se asemejan a una microestructura de una pera. Dentro de su citosol se aprecian bordes sinápticos de naturaleza aferente, ¿sí? A diferencia de los otros que son aferentes y diferentes. Las células ciliadas externas se localizan en la periferia de las células columnares y externas forman 4 hileras con un número aproximado de 13.000 células, a diferencia de una hilera de las internas que son 4.000. Aquí son más o menos 13.000 células. Sus terminaciones nerviosas son de carácter aferente y eferente, a diferencia de las internas que solo son aferentes. Las células de sostén tienen diferentes nombres y son sostentaculocitos diferenciados que descansan sobre una membrana basal o basilar y existen 6 denominados por su microestructura. Tienen varios nombres ahí, hay varias. Entonces las células limitantes internas y externas confeccionan el espacio de Nuel, ¿no? Este es el túnel de Nuel, o túnel medio que forma células falángicas internas y externas que proporcionan un sostén pilárico. Las células columnares internas y externas confeccionan al túnel de Corti o túnel interno. ¿De acuerdo? Túnel interno o túnel de Corti. Y aquí están las células de Nuel, estas de acá, que son las células de sostén mediales con las células internas. Y el túnel de Corti, que son las células internas con las células externas de acá, de sostén. La función del oído interno puede dividirse en 3 partes. 1, macromecánica, 2, micromecánica y 3, transducción. La macromecánica describe el movimiento de los líquidos y las membranas, la onda viajera, que va estimulando a la membrana de Rayleigh y luego aquí a la basilar, para dar el movimiento del agua y convertirlo en estímulos quimoeléctricos. La micromecánica se define al órgano de Corti, las células ciliadas y la membrana tectoria con su repolarización y despolarización, la liberación de los neurotransmisores y la transducción en corriente eléctrica de los movimientos a efecto químico. La transducción es la respuesta electroquímica de la célula ciliada frente al movimiento de la membrana celular en forma de corrientes receptoras. Entonces, esta es la función del oído interno, ¿no? Principalmente son electroquímicos y estímulos eléctricos. Y además la captación. La macromecánica coclear tiene una onda sonora que es el movimiento de pistón de la platina sobre la membrana oval, el movimiento de onda líquida de perilinfa a rampa vestibular y luego a rampa media.
de endolinfo. Cuando la platina del estribo se introduce en el laberinto, se necesitan zonas elásticas que se desplacen en sentido inverso, que es la oposición de fase. Y la ventana redonda con su membrana llega al oído interno lleno de líquido. El movimiento ondulatorio de membrana basilar sincrónico con la frecuencia del sonido que lo produjo, y la ondulación de la membrana basilar que viaja desde una ventana oval a helicotrema, se llama onda viajera. Y aquí vemos las ondas, cómo cada onda viaja y forma unos valles o unos picos a determinadas frecuencias a lo largo de la cóclea. Esta es una cóclea estirada, ¿no? Entonces, a determinadas frecuencias, por ejemplo, ya habíamos dicho que son 35 milímetros de largo, que son 2,5 vueltas o 2,75 vueltas basales. Y aquí, vean, en esta frecuencia es donde hizo la onda. Entonces, así es como va la onda viajera y va estimulando los diferentes líquidos, tanto endo como perilinfáticos, a través de la membrana de Reine y la membrana basilar. Estas son las frecuencias medias, las frecuencias altas, la base, y las frecuencias bajas en el helicotrema, que es la parte superior de las 2,5 vueltas basales. Aquí está la ventana redonda, la escala timpánica, la escala vestibular, la membrana basilar, el vestíbulo y la ventana oval. La micromecánica coclear es el desplazamiento de la membrana basilar, flexión de los cilios de la membrana tectoria, que es esta, y la despolarización de las células. Ya vemos el proceso. Esta transducción, que es otra de las funciones, transforma la energía mecánica en bioeléctrica y transformación de un estímulo físico de un potencial de acción nervioso que se produce a nivel de las células ciliares internas del órgano del corte. Esa es la función de transducción. Y luego la estimulación de los cilios, de los canales circulares, la apertura del calcio, la expulsación, la generación de potencial por células ciliares internas, la liberación de neurotransmisores, la excitación posquímica, la generación de potencial de acción de la fibra nerviosa, y esta es la relación, digamos, en corto, de los eventos quimioeléctricos de transducción del movimiento hidráulico y el movimiento de los líquidos a un movimiento eléctrico y ¿cómo se llama? Al estímulo del área central del cerebro, que está aquí muy bien esquematizadas, ¿no? Aquí está la cúpula y cómo va transmitiendo a ver el órgano hasta allá arriba. La audición es la propiedad de captar e interpretar la presión sonora del medio externo al individuo dentro de rangos determinados, ¿no? Esa es la audición, propiedad de captar e interpretar la presión sonora, porque ya dijimos que el sonido es presión del medio externo al individuo dentro de rangos determinados. Las ondas sonoras son captadas en el pabellón auricular y se proyectan hacia el conducto auditivo externo, el cual las conduce al tímpano que vibra ante la presión sonora, generando movimiento de la cadena auricular y un movimiento de pistón en la ventana oval que amplifica la presión transmitida por el tímpano y aumentándola en la ventana oval, que está aquí. Luego, el efecto mecánico del estribo sobre la ventana oval produce movimiento de los líquidos perilinfáticos que se encuentran en la cóclea. Ahí van las serpentinitas que se ven aquí, que son movimientos. La deformación de la membrana basilar a estos movimientos, que es esta, origina fuerza entre la membrana tectoria, de acá, esta naranjita, o ocre, y las células ciliadas, tanto internas como externas, y esta inclinación provoca una excitación neuronal dando lugar a impulsos nerviosos, que es una de las funciones del oído interno. Y aquí están, altas y bajas, ¿sí? Estas son las frecuencias altas, las frecuencias altas, y la onda del sonido. Y vean los movimientos, cómo hacen las membranas al paso de los líquidos y del estímulo de la cadena circular sobre los líquidos de la La onda producida por la oscilación de la membrana basilar se determina onda viajera y su máxima amplitud determina la excitación de las células ciliadas, es decir, la frecuencia en la que está actuando. Las células más cercanas a la base son excitadas por tonos de alta frecuencia o agudos y las más cercanas al vértice de baja frecuencia o graves. La audición tiene vías auditivas aferentes y eferentes.
La vía aferente se inicia en el órgano de corte y forma una cadena de 4 o 5 neuronas. La última llega hasta la corteza de la circunvalación temporal de Hertz. La primera neurona tiene su cuerpo en el ganglio espiral de corte y el axón central forma el nervio auditivo. Aquí está. El nervio auditivo tiene unas 30.000 fibras. Acuérdense de la cantidad de células internas y externas. Las internas con una hilera con 4.000 y las externas con 3 hileras que tienen 13.000. Aquí el nervio auditivo tiene aproximadamente 30.000 fibras y terminan en el núcleo coclear ipsilateral del mismo lado y presenta una organización tonotópica de tonos tono y topos lugar, que estimula al mismo lugar donde se origina. En el núcleo coclear, porque hay núcleo ventral, disco lateral, cuerpo travesorio, y el núcleo coclear dorsal, ¿sí? Hay aproximadamente 88.000 neuronas, a diferencia de 130.000 que vimos hace rato, y 13.000 en el nervio coclear. Las porciones ventral y dorsal, la ventral recibe fibras que vienen de la vuelta apical de la cóclea y la dorsal fibras de la vuelta basal de la cóclea, o sea, de sonidos agudos. Dos tipos de fibras aferentes, 95% del total son tipo 1 y del tipo 2 son menos, cuyos cuerpos no están mielinizados. Estos sí, están mielinizados, son el 95% de las de tipo 1 y conectadas exclusivamente a las células ciliares internas, en cambio estas están conectadas, la mayoría, que es el 5% a las células ciliares externas. Cada una de estas recibe ramas de 20 fibras tipo 1 y estas cada fibra recibe aproximadamente 10 células ciliares, ¿no? Y son menos del 1% que hacen las internas. La audición existe, por lo tanto, divergencia de la información proveniente de las células internas y convergencia de la información que llega a las células externas, porque las externas tienen vía aferente y eferente, y las internas únicamente vías aferentes. Por eso nada más tienen divergencia, envían, las otras envían y reciben, convergen. A partir del núcleo coclear, aquí está el núcleo coclear dorsal, donde están los cuerpos de las neuronas de segundo orden, la vía auditiva se convierte en un sistema complejo de núcleos y vías interconectadas entre sí en paralelo debido a que las fibras conectan un núcleo con el siguiente. Los axones de las neuronas de segundo orden forman 3 ramas, estrías de Manakov y estría acústica dorsal, la estría de Hale intermedia y el cuerpo trapezoide. Los principales núcleos de relevo están en el cuerpo trapezoide, el complejo olivar y el leminisco lateral. Y aquí los vemos. Aquí está el cuerpo trapezoide y el leminisco lateral. Aquí está. Contienen el núcleo medial, constituyen la mayor parte del complejo al núcleo lateral y las neuronas sensitivas de la estimulación vía oral. Por eso se decusan ahí. El núcleo del leminisco lateral integrado por axones provenientes del segundo y tercer grados de las neuronas y presentan cóclea en forma de homo y contralaterales. Contienen 2 grupos celulares, núcleo dorsal con estimulación vía oral y núcleo dorsal con estimulación del oído contralateral, que es la decusación de las fibras. Todos los núcleos de relevo parten de fibras que terminan en el folículo inferior, el cual representa el relevo talámico de la vía auditiva. Aquí está el folículo inferior, que es el C, y este es el relevo talámico de la vía auditiva, ¿no? El ganglio espiral está aquí, que es A, los núcleos cocleares que están en B, el colículo coclear que está en C, los núcleos geniculados que están en D, el área, ¿sí?, que están en E, el área auditiva primaria que están aquí en E, y el núcleo olivar superior en F, el núcleo olivar superior en F, están, y el G, el núcleo del leminisco lateral, son estos de acá. Uno, la estría acústica, que es esta, y el cuerpo trapezoide, tiene esta forma, cuando hace la difusación del cuerpo trapezoide, y luego el leminisco lateral, que es el 2, que es el 3, que es este, ¿sí?, que comunica al núcleo coclear con el núcleo geniculado medial, y luego viene el brazo del folículo inferior, que es el 3, y el 4, las radiaciones auditivas, ¿no? Estas son las radiaciones auditivas para llegar a la comisura del folículo inferior, que es el 5, son estas, y el octavo par C, que es la división coclear.
Así es como están todos. La formación reticular, la corteza auditiva y la circunvolución temporal superior de Hales, que abarca las áreas 41 y 42 de Brodmann. Esta es el área donde escucha la corteza. El sistema eferente de regreso se inicia en la corteza auditiva, en esas zonas que vimos ahorita, y que llegan al cuerpo geniculado medial, al colículo inferior, a la oliva superior, y van descendiendo hasta el núcleo coclear, con ramificaciones a la sustancia reticular y dermix cerebeloso. Ahí entra cerebelo, y hay haces olivococleares de Rasmussen, que están formados por 600 fibras con un componente cruzado ipsilateral, y al final al órgano de corte, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo están las vías eferentes, ¿no? El cerebro medio anterior y cómo van descendiendo los estímulos al cerebro medio caudal, al cerebro medio, al puente, que es el 4, al 5, que es la médula ósea, al 6, que es la cóclea, van descendiendo, al 7, que es el ganglio geniculado, ¿no? Está al 8, que es el nervio auditivo, que está aquí, que es el nervio coclear, luego al 10, que es la oliva superior, entonces aquí a ver, la oliva superior, luego viene el núcleo del menisco lateral en el 11, el colículo inferior en el 12, el núcleo geniculado lateral en el tálamo, que es el 13, y la corteza auditiva primaria, que es el 14. La audición, el efecto de la actividad de las fibras eferentes, es una inhibición de la actividad de las fibras auditivas aferentes. Es probable que el sistema eferente actúe como un modulador de la sensibilidad del órgano receptor de acuerdo a programas centrales o estimulaciones previas. ¿Qué características tiene el sonido? El oído humano es capaz de distinguir unos sonidos de otros porque es sensible a las diferencias que pueden existir entre ellos en lo que concierne a alguna de las 4 cualidades que caracterizan al sonido. 1. Intensidad, tono, timbre y duración. Aquí está el esquema del proceso sonoro. Una fuente de sonido que provoca ondas circulares en el medio menos denso que es el aire, y que son circulares como cuando dejan caer una piedra en el lago, en un agua quieta, y se van replicando de esta manera. Cuando llegan acá, esa es la producción del sonido. Por ejemplo, vibra la membrana de un tambor que se golpea, gracias a un movimiento, y esto se propaga, y la vibración se convierte en variaciones de presión en el aire, donde esta vibración estimula en este medio aéreo que es menos denso, y estimula a una molécula y esta a su vez a otra y a otra y a otra, y provoca una presión que entra captada por la oreja, la distribuye la concha, la concentra y la transmite al vibrador de CAE, el conducto aditivo externo, y los canales de presión del aire afectan a los oídos y producen una sensación de sonido porque hacen vibrar a la membrana timpánica por la presión. La intensidad es la propiedad que permite diferenciar entre sonidos fuertes y débiles. Sonido débil, poca intensidad, porque los valles y las crestas, su amplitud es pequeña. El sonido intenso tiene valles y crestas muy altos y más altos, entonces el sonido más fuerte, más intenso. Está relacionado directamente con la magnitud física, intensidad de la onda, que es la cantidad de energía que transporta esta onda en una unidad de superficie y en un tiempo determinado. Esa es la intensidad del sonido. El tono es la cualidad mediante el cual el oído le asigna un lugar en la escala musical, permitiendo distinguir entre tonos graves y agudos. El agudo, pues es más frecuente, ¿no? Aunque puede ser la misma altitud de una onda que la otra, este es grave porque se genera primero en la parte más alta de la cóclea, y además la forma sinusoidal que tiene de seno sinusoidal, es menos frecuente en tiempo y en espacio el recorrido de esta energía, de esta presión auditiva, que la otra, que es más frecuente, es repetitiva. La magnitud física que está asociada al tono es la frecuencia. Los graves corresponden a frecuencias bajas, mientras que los agudos corresponden a frecuencias altas. Aquí lo vimos. Este es agudo y este es grave. Bueno, el oído humano es sensible únicamente a aquellas ondas cuya frecuencia está comprendida entre los 20 y los 20.000 Hz. Y estas son escalas décimas, como están los diapasones,
66, 132, 264, 258, así más o menos. El timbre es la cualidad que permite distinguir lo que decíamos hace rato entre sonidos procedentes de diferentes instrumentos, aun cuando posean la misma intensidad de nota. Esta cualidad permite conocer a una persona por su voz, que resulta de una característica individual de cada persona. Por ejemplo, ustedes distinguen gracias al timbre de un violín o de una caja sonora, un timbalito de una sonaja. Pocas veces las ondas sonoras corresponden a sonidos puros como el diapasón o la audiometría tonal. Solo los diapasones generan este tipo de sonidos, que son debidos a una sola frecuencia y están representados por una onda armónica. Forma de ondas de dos sonidos con el mismo tono, pero con distinto timbre. Normalmente nosotros captamos sonidos compuestos, no simples ni puros como la audiometría tonal o la de los diapasones. Por el contrario, los instrumentos musicales dan lugar a un sonido más rico de vibraciones complejas, es decir, están compuestos por una serie de vibraciones armónicos simples de una frecuencia y amplitud determinadas en cada uno de ellos, pero gracias al tono distinguimos esto. La duración es el tiempo durante el cual se mantiene un sonido. Así decimos que podemos escuchar sonidos largos o cortos. Se puede medir en segundos, aunque también se relaciona con la longitud de onda, que indica la distancia entre dos puntos consecutivos en que se halla el mismo estado de vibración, medido en metros en el mismo tiempo. Sonido corto, pip. Sonido de resonancia corta, pip. Sonido de resonancia larga, pip. Sonido sostenido, pip. Y aquí está la audiometría. Vamos a dejar esto hasta aquí, jóvenes. Por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos. Sí, doctor. Que tengan un buen fin de semana. Les recuerdo que el lunes no podré estar con ustedes, y los repongo el sábado, con mucho gusto. Y nos vemos pronto. ¿Alguna pregunta antes de irme? Doctor, yo tengo una duda. Sí, cómo no. Por ejemplo, cuando existe alguna patología, cuando las personas tienen, por así decirlo, tolitos de más, los movimientos verticales son exagerados. Bueno, los movimientos verticales horizontales son Tolitos de exagerados más. o se mantienen. ¿Cómo puedes saber que tienen botolitos de más? No, por eso pregunta si existe una patología donde se altere esa cantidad. No, lo que pasa con los otolitos es que se desprenden, degeneran y se desprenden. Y entonces, en lugar de estar en el área del neuroepitelio de la mácula, entran a un canal semicircular, es una canalolitiasis, o entran a una ampolla, ¿sí? Que es una ampulolitiasis. Y eso da la patología. Pero no hay de más, ¿eh? No sobra nada en el cuerpo. Cuando aumenta la producción de líquido cefalorraquídeo, de perilinfa, de hemolinfa, puede haber un hidros laberíntico y puede provocar un vértigo, o una enfermedad de Menier, o una atrea de Menier, o cuando está bloqueada el drenaje de esa secreción natural que se produce. Pero no hay de más otolitos, ¿eh? Los otolitos se generan y se van formando, porque ya saben que son oxalato de calcio, y cristales que se forman allí para ser estimulados por la gravedad. No sé si respondo. Sí, doctor, gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, cuídense mucho. Hasta pronto, jóvenes. Saludos. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos. Hasta luego, jóvenes. Adiós.